Bueno, vamos a comenzar en este video a ver los diagramas de orbitales moleculares de moléculas diatómicas heteronucleares. Primero vamos a remarcar cuáles son las diferencias con las moléculas diatómicas homonucleares, que son muchas y muy importantes, ¿sí? Bueno, la primera cosa que vamos a tener que considerar es que las electronegatividades de los átomos que componen la molécula obviamente son distintas, ¿sí? Y vamos a tener que tener en cuenta que cuanto más electronegativo es un átomo, más negativos son los niveles de energía, ¿sí? Así como ven en este caso, que ya está dibujado y que inmediatamente la vamos a ver, la molécula de fluoruro de hidrógeno, ¿sí? El orbital 1s del hidrógeno se encuentra a esta altura y el orbital 1s del flúor está tan abajo que no lo puedo dibujar, y el orbital 2s y los orbitales 2p se encuentran aproximadamente a esta altura. Es decir, cuanto más electronegativo, más abajo se va la energía de los orbitales atómicos, ¿sí? Como consecuencia de esto, ¿sí? Vamos a tener que tener muy presente el hecho de que los orbitales atómicos forman orbitales moleculares si sus energías son similares, ¿sí? Y si su simetría es la adecuada. Pero el primer punto, y que es si sus energías son similares, en el caso de moléculas diatómicas heteronucleares es muy importante porque siempre van a ser distintas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que tener muy presente para formar los orbitales moleculares cuán distintas son esas diferencias, ¿sí? Como consecuencia de esto, los orbitales moleculares que se forman van a tener distintas contribuciones. No va a suceder como en los orbitales moleculares de moléculas diatómicas homonucleares, donde cada orbital molecular estaba formado en un 50% del orbital atómico del átomo A y del orbital atómico del átomo B. En este caso va a haber una contribución distinta. ¿Qué va a pasar? Va a pasar siempre lo siguiente, que los electrones, ¿sí? Que se ubiquen en orbitales enlazantes van a estar fundamentalmente localizados sobre el átomo más electronegativo, que es lo lógico de pensar, porque si el átomo es más electronegativo tiene más avidez por electrones, ¿sí? Y por lo tanto los orbitales moleculares enlazantes van a tener un carácter muy parecido o bastante semejante a los orbitales atómicos del átomo más electronegativo. Cuanto mayor sea la diferencia, ¿sí? Como sería este caso, que es una molécula con átomos con mucha diferencia de electronegatividad, cuanto mayor sea la diferencia, más carácter de orbitales atómicos del átomo electronegativo van a tener los orbitales moleculares, ¿sí? Otra diferencia importante, ¿sí? Recuerden que cuando veíamos las moléculas diatómicas homonucleares, ¿sí? Hacíamos lo siguiente, supongamos que teníamos este que sería un orbital sigma enlazante, ¿sí? Todo signo positivo, ¿sí? La molécula era centrosimétrica y por lo tanto nos parábamos en el centro de simetría y analizábamos, ¿sí? Para ver si era gerade o un gerade el signo de la función de onda, ¿sí? En este caso, en una molécula simétrica orbital sigma enlazante, teníamos un sigma gerade. Bueno, ¿qué pasa con las moléculas heteronucleares, diatómicas heteronucleares? Bueno, no tienen centro de simetría, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la distribución electrónica es totalmente asimétrica, o es asimétrica, cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor será la diferencia de distribución de densidad electrónica. Este sería un ejemplo cualquiera, A, B, donde B tiene una electronegatividad mayor a A, ¿sí? Esto sería la electronegatividad, ¿sí? Y por lo tanto la nube electrónica va a estar desplazada hacia el átomo más electronegativo. Consecuentemente se rompe la simetría. Si ya ahora no puedo decir que esta molécula tiene un centro de simetría aquí ni en ninguna otra parte. No tiene centro de simetría. Por lo tanto,
desaparece de la notación de los orbitales moleculares sigma o pi, desaparecen las letras G y U, ¿sí? Porque ya no se puede hablar más de centro de simetría y por lo tanto no se puede hablar más de simetría par o de simetría impar, ¿sí? Por otro lado, en estos casos es difícil decir a priori cuáles son orbitales moleculares enlazantes o cuáles son orbitales moleculares no enlazantes o antienlazantes, ¿sí? Generalmente no es muy obvio, ¿sí? Y como consecuencia de esto, ustedes van a disponer de un diagrama de orbitales moleculares, ¿sí? Y van a disponer también de cuáles son los orbitales moleculares enlazantes, los no enlazantes y los antienlazantes. Eventualmente, algo que es fácil de discernir es cuáles son los orbitales moleculares no enlazantes, porque recuerden que un orbital molecular no enlazante es aquel que tiene exactamente la misma energía que los orbitales atómicos que lo componen, ¿sí? Bien, entonces, dadas estas generalidades, ¿sí? Vamos a comenzar a analizar la molécula de fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Que es la que está dibujada aquí y es de la cual ustedes tienen una transparencia, ¿sí? ¿Qué sucede con la molécula de fluoruro de hidrógeno? Bueno, tenemos el hidrógeno que solamente tiene un electrón en un orbital 1s, aquí está el nivel de energía del orbital 1s y su electrón. Y el flúor, por ser el más electronegativo de todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? El orbital 1s del flúor está muy abajo, no lo puedo dibujar porque estaría fuera del pizarrón, y los orbitales 2s y 2p del flúor se encuentran aproximadamente de esta manera, ¿sí? Bien, uno podría pensar ahora que la primera interacción sería entre el orbital 1s y 2s, 1s del hidrógeno y 2s del flúor, ¿sí? Porque tienen la simetría adecuada. Pero, ¿qué sucede? La diferencia de energía, ¿sí? Entre este orbital y este orbital es enorme y por lo tanto no hay interacción de ningún tipo, ¿sí? Como, por otra parte, el orbital 2s solo puede interactuar con el 1, podría interactuar con el orbital 1s de hidrógeno, pero no lo hace por la diferencia de energía. ¿Qué sucede en la molécula? Bueno, el orbital molecular entre comillas, que se forma, ¿sí? Es un orbital que le vamos a llamar 1 sigma, ¿sí? Porque es de naturaleza sigma, pero que prácticamente es exactamente igual al orbital 2s del flúor. Es decir, que estos electrones van a permanecer en ese orbital, ¿sí? Localizados esencialmente sobre el átomo de flúor, y eso no va a contribuir ni de manera enlazante ni de manera antienlazante. Vamos ahora entonces a los orbitales 2p del flúor, ¿sí? Como ustedes recordarán, ¿sí? Los orbitales 2p se subdividen en dos subgrupos, ¿sí? Uno es un orbital 2pz que va a interactuar. Este es el hidrógeno, este es el orbital 2s del hidrógeno, y esto sería el orbital 2pz del flúor, ¿sí? Entonces, pueden interactuar de manera enlazante y de manera interenlazante. Yo aquí dibujo la interacción enlazante, ¿sí? Y esto produce una distribución de la nube electrónica aproximadamente. Esto es difícil también de dibujar así a priori, pero bueno, aproximadamente es algo así, ¿sí? Signo positivo, signo negativo. Este es el átomo de hidrógeno, este es el átomo de flúor. Hay un plano nodal, pero que ya lo contenía el orbital 2p de origen. Este plano nodal sigue existiendo, ¿sí? Este es el eje internuclear. Este plano nodal no es indicativo de un antienlace, porque para que sea indicativo de un antienlace, el plano nodal debe estar perpendicular al eje internuclear y entre los núcleos. Por lo tanto, esto es un orbital enlazante, ¿sí? Y
es este orbital que está aquí abajo en energía, que le vamos a llamar 2 sigma, ¿sí? Noten que ya no decimos ni U ni G. Ese orbital, entonces, tiene esta distribución electrónica y es un orbital enlazante. Y va a recibir un par de electrones, ¿sí? Por lo tanto, allí ya llevamos un enlace. ¿Qué pasa con los orbitales 2px y 2pi? ¿Sí? Porque son orbitales degenerados. Los tres orbitales 2p tienen la misma energía. Es decir, que desde el punto de vista de la diferencia de energía, es exactamente lo mismo. Bueno, ya lo vieron, pero bueno, lo recordamos, ¿sí? Los orbitales 2px y 2pi, ¿sí? Tienen una interacción de este tipo, signo positivo, positivo, negativo, ¿sí? Y el solapamiento que produce el lóbulo positivo con el positivo este sería el orbital 2s del hidrógeno, 1s del hidrógeno, 1s del hidrógeno, y este sería 2px o 2pi, ¿sí? Dependiendo, están a 90 grados uno del otro, ¿sí? Por lo tanto, lo que sucede es que esta interacción es una interacción no enlazante, ¿sí? Porque lo que solapa positivo acá, solapa negativo acá, se anula y por lo tanto la interacción es no enlazante. Dicho en otras palabras, no tienen la simetría adecuada para solaparse, para formar orbitales moleculares, ¿sí? Consecuentemente, el 2px y el 2pi permanecen invariantes en energía y en distribución electrónica y por lo tanto serían los que podremos llamar 1pi, ¿sí? Pero que básicamente, al igual que en el caso del 1 sigma, estos dos orbitales permanecen como orbitales atómicos del flúor, ¿sí? Y que van a contener, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y unas 6 electrones, 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Así que llegamos hasta allí, ¿sí? Y ahora el orbital que sigue, que es el equivalente antienlazante de este 2 sigma, ¿sí? Y que es un orbital, que ya está puesto el nombre, se llama 3 sigma, ¿sí? Es un orbital antienlazante y no tiene electrones, por lo tanto, el orden de enlace en esta molécula, el orden de enlace es igual a 1. Y el enlace, ¿sí? El que produce el enlace es este. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esta molécula, lo que estamos mostrando es cómo se forman los orbitales moleculares en una molécula en donde los dos átomos difieren mucho en su electronegatividad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a cortar aquí de momento y en el siguiente video continuamos con otras moléculas.